Muy buenos días, mis amados hermanos. Buenos días, amada Iglesia Emanuel Latinoamérica. Les saludo en la gracia, en la misericordia y con la paz de Dios. La paz de Dios que es nuestro Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros hoy, decía mi hermana Mercedes en la oración, queremos rendirte el mejor culto como tú te lo mereces. A veces cuando pienso cómo nosotros vemos la vida de fe. ¿Cómo veo yo la vida de fe? ¿Qué tanto me queda a mí de lo que yo practiqué anteriormente, desde el punto de vista espiritual, pensando que Dios se molestaba si yo no hacía o yo no obedecía, o siempre pensando en la molestia de Dios? O también dentro de la misma religión, dentro de la misma religión evangélica, el pensar que el que no viene al culto, pues tiene como una condena en sí. Pero realmente a nosotros es que nos conviene estar en la casa de nuestro Padre. Ese es nuestro privilegio. Por eso el culto es un privilegio, es un regalo de Dios. El culto es la estación de servicio donde nosotros venimos a recargar la energía, a recargar la gasolina, a recargar el combustible que necesitamos para mantenernos como lo que somos, para no perder la identidad, para disfrutar la identidad, pero además para ejercer la autoridad. Nosotros hemos tenido de parte de la sede central 3 mensajes. Se recibieron 3 mensajes entre el día 31 de diciembre, 2 el 31 de diciembre y 1 el 1 de enero. Yo he ido desglosando esos mensajes para que para nosotros sean, no solamente que lo podamos entender, sino que los podamos recibir como nuestros y los podamos disfrutar. Si los podemos recibir, entonces nosotros no vamos a olvidar la palabra, la dirección de la palabra que Dios nos está dando para este año. Y por eso hemos visto ya, hoy vamos a terminar con el tercer mensaje de estos mensajes que dio el pastor Riu. Por supuesto, el mensaje adaptado, vamos a utilizar esa palabra, adaptado para el tiempo que estamos viviendo nosotros como iglesia, adaptados para el tiempo que tenemos escuchando el mensaje de vida solo dentro de Cristo, adaptado a lo que nuestra naciente iglesia necesita. Porque tenemos una verdad absoluta. Dios nos ha llamado y nos ha unido en esta plataforma desde Canadá hasta Argentina, incluyendo países de habla hispana en Europa, con un solo objetivo, un único objetivo: encontrar a los discípulos que siguen la palabra del Señor y que comprenden entonces a través de la conclusión de vida en Cristo: sin Cristo no tengo vida. Esa es la conclusión de vida en Cristo. Sin Cristo yo me muero. Porque a la verdad, Cristo me encontró a mí muerta en mis delitos y pecados. Él me encontró a mí muerta, pero ahora yo no puedo vivir sin Él. Pero no solamente no puedo vivir sin Él, es que necesito yo agarrarme, poseer y tener como mío la razón por la cual Él me salvó, la razón por la cual Él me llamó. Entonces tengo un sentido claro de la vida. La vida está tan llena de problemas, tantas circunstancias, y el hombre está absolutamente sumido en esas circunstancias. Pero nosotros somos diferentes. ¿Por qué? Porque la luz de la vida, la luz desde el principio que es Cristo, nos habita. Perdón. Entonces, estamos hablando del verdadero avivamiento. Y la palabra avivamiento viene
del fundamento, de la raíz de la palabra vida. Las personas creen que tienen vida y sí tienen una vida absolutamente física, pero el verdadero avivamiento es cuando nosotros, dentro de Cristo, tenemos absolutamente todo. No tenemos a Cristo dentro de la vida, sino que tenemos nuestra vida dentro de Cristo. Es absolutamente diferente. Y en la introducción vamos a ver los 3 puntos de la introducción, que si nosotros, ¿qué es el verdadero avivamiento? Yo quiero tener el verdadero avivamiento. Yo quiero tener la vida de Cristo en mí. Yo necesito tener la vida de Cristo en mí. Ok. Ese es el verdadero avivamiento. Pero, ¿qué tenemos que hacer para tenerlo? ¿Cuál es la razón para tener ese verdadero avivamiento? ¿Cuál es la razón? ¿Y cómo lo hago? Ay, Dios mío, ¿cómo lo hago? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para tenerlo? Y ya lo que nosotros necesitamos para tenerlo es nuestro. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Cristo, quien escribe esa palabra, por supuesto que vivía en el momento. Por eso dice, habitó entre nosotros, porque Juan, el apóstol Juan, vivió junto con el Señor, vio al Señor, recibió la enseñanza del Señor, pero también lo vio morir en la cruz y resucitar al tercer día. Entonces, por eso es que él dice, vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando le saludo, que la gracia de Dios, la paz, la misericordia esté con ustedes. Eso va mucho más allá de un simple saludo. Es que la gracia es la que nos trasciende a nosotros, la que nos aviva, porque es un regalo de Dios. Entonces, ¿cómo hacemos nosotros esto? Y es que la palabra de Dios contiene, contiene la guía absoluta, completa. O sea, la palabra de Dios, la Biblia, es el manual de vida para nosotros. ¿Cómo tenemos vida dentro de Cristo? Vaya el manual de la vida, porque allí está la luz, que en nuestro camino, en este peregrinar en la tierra, tenemos todas las respuestas dentro de la palabra. Pero, ¿la palabra de quién? ¿Quién dio la palabra? Dios, que es el creador de los cielos y de la tierra y el que nos creó a nosotros. El Dios Trino determinó crearnos a su imagen, conforme a su semejanza. Y haciendo esa determinación, tomando esa determinación, nos, nos trajo nuevamente a Él cuando quedamos separados. Y cuando nosotros ahora estamos en Cristo, ¿cómo nos comunicamos con Dios? A través de la oración. A través de la oración dentro de la palabra de Dios, porque es el lenguaje de Dios. Por eso las personas que piensan que hay cosas que las escribió Dios, o mejor dicho, las dio Dios, y otras cosas que las dio el hombre, pero es que la palabra, pero es que todo no puede ser verdad, pero es que eso era para los tiempos antiguos. Todo el que tiene ese tipo de peros no puede disfrutar, no puede disfrutar de la identidad, porque cuando yo soy ciudadano de un país, todos los derechos los tengo. Todos, absolutamente todos los derechos los tengo. Y también tengo deberes dentro de esa ciudadanía que yo tengo. Por eso es que nosotros dentro del reino de Dios tenemos una identidad. Somos los que poseemos la bendición del Dios Trino y el respaldo del trono celestial. Eso no es cualquier cosa, hermanos. Pero eso tenemos que bajarlo de aquí y de aquí bajarlo al corazón. ¿Cómo lo bajo? El método es la oración, la manera es la oración, el sistema es la oración. Entonces entendemos que el mundo está en absoluto desastre. El mundo está en absoluto desastre. ¿Por qué? Porque todas las personas están en oscuridad. Están en oscuridad.
Estamos rodeados completamente de problemas, de situaciones, vienen cosas confusas, vienen problemas, yo no entiendo por qué este problema, yo no entiendo por qué la enfermedad, yo no entiendo por qué esta persona es así. Por eso nosotros tenemos que aceptar todo como parte del plan de Dios. Eso no significa que Dios mande a las personas a molestarnos. Eso no significa que Dios mandó la enfermedad. Pero dentro de toda situación y todas las cosas, cuando nosotros las aceptamos, sabiendo que ya nosotros tenemos la respuesta por la palabra y tenemos la seguridad de que a través de la oración, esa luz de la creación que está con nosotros nos muestra todas las cosas. Y nosotros generalmente queremos, perdón, este es un tecito que tengo aquí, que Dios nos muestre todas las cosas rápido. Que Dios casi que le decimos, muévete, 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 Dios, muévete, que yo quiero ya la respuesta. Pero realmente lo que nosotros buscamos dentro de todas las situaciones y el misterio para trascender todas las situaciones no es preguntarle a Dios por qué a mí, por qué me tocó a mí, sino, Señor, ¿qué enseñanza tiene dentro de esta situación? ¿Para qué está viniendo esta situación a mi vida? Si nosotros no tenemos esa actitud ante la vida, no vamos a poder evangelizar al mundo. No vamos a poder hacer nada ni siquiera por nosotros mismos. No vamos a, o sea, por nosotros mismos en cuanto a lo que nosotros necesitamos. No vamos a poder disfrutar de la paz. No vamos a poder disfrutar de lo que Dios nos ha dado. Por eso tenemos el modelo de la Biblia, los remanentes de la Biblia. Ellos lo hacían de esa manera, centrados en Cristo, no importaba la circunstancia que viniera, no importando. Entraban dentro del problema con resolución segura. Dios está con nosotros. El rey David es un modelo de esto. El rey David era, el Señor es mi pastor y nada me faltará. Todo está turbulento, me está buscando Saúl para matarme, pero Dios en lugares de delicados pastos me hará descansar. Y nosotros, entonces, ¿qué es el avivamiento y por qué nosotros necesitamos el avivamiento y cómo hacemos el avivamiento? Entendiendo lo que ya Dios nos ha dado, creyendo lo que Dios ya nos ha dado. Y a veces parece demasiado religioso, sí, demasiado religioso. Que digamos, es que ya no hay nada que preguntar. ¿Qué vamos a preguntar? Ya no hace falta tener conflictos. ¿Por qué? Porque ya tenemos todas las respuestas. Ya no hace falta preguntar cuáles son las respuestas y qué son las respuestas. Porque si nosotros conocemos el poder de Dios que nos habita, el Cristo resucitado que está con nosotros, y nosotros sabemos por qué Jesús es nuestro Cristo, ¿ya qué respuestas más necesitamos? O mejor dicho, ¿qué más respuestas necesitamos? ¿Qué más respuestas lo necesitamos? Necesitamos, pero necesitamos tenerlas de manera segura. Por eso cuando vemos las bendiciones del Hijo de Dios, yo soy un hijo de Dios, eso es seguro para mí. Cuando yo me mantengo allí, cuando yo me mantengo en esa fe, cuando yo me mantengo creyendo que la respuesta, que la palabra tiene respuesta, entonces nosotros no seremos engañados ni tentados. Porque muchas personas y la mayoría, yo diría que la mayoría de las personas se van de la iglesia por conflictos con las personas. Se desmoronan por cualquier cosa dejan de ir a la iglesia. Inclusive hay personas que tienen posiciones de liderazgo dentro de la iglesia y se van porque le dieron aquel puesto el puesto a aquel o porque llamaron y le dijeron que orara desde el púlpito y a mí nunca me han llamado para que yo ore desde el púlpito. Hermanos, esto es serio y esto es real, pero nosotros tenemos que trascender toda esta realidad con las verdaderas respuestas. Cristo es la vida, Cristo es la luz, Cristo es la respuesta, Cristo es mi dueño, mi Señor, mi Salvador. En Él yo vivo y cuando yo tengo esas verdades como mías, allí yo estoy experimentando las obras del avivamiento. Allí las estoy experimentando y puedo seguir
las señales del Señor. Entonces, vamos a ver el contenido, que quienes vieron el tercer mensaje, de ustedes a quienes vieron el tercer mensaje, se van a dar cuenta que yo estoy tomando la conclusión del tercer mensaje como el contenido. Porque yo no les hablo a ustedes o trato de no hablarles a ustedes de la palabra con diferentes nomenclaturas para hacerlo más sencillo, para hacerlo más fácil. Entonces, mi vida es de Dios. Mi vida está escondida dentro de Cristo. Mi vida está segura de la guía del Espíritu Santo que me guía al Padre y me guía al Hijo. Esa es mi seguridad. Esa es mi seguridad. Entonces, Dios es quien nos buscó a nosotros, pero no solamente nos buscó a través de Cristo, sino que nos sigue buscando a través del Espíritu de Dios. Sigue obrando a través del Espíritu de Dios. Esas son verdades absolutas, absolutas. Entonces, ¿qué debemos conocer nosotros? Si Dios tiene las respuestas y nos busca, nosotros tenemos que conocer cuál es el lugar donde Dios responde. Por decirlo así, ¿dónde está el interés de Dios? ¿Dónde estoy yo y dónde está el interés de Dios? Por eso cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto por mano de Moisés, la guía y el poder del Espíritu Santo por mano de Moisés, le da la palabra para la continuidad y la perpetuidad del Evangelio a través de las siguientes generaciones. Y nosotros hemos tenido en diferentes momentos, eh, hemos hablado ampliamente de Deuteronomio 6, del 4 al 9. Es que enseñemos la palabra a nuestros hijos, que la tengamos primero nosotros como frontales entre nuestros ojos, aquí, aquí, aquí. Que la tengamos a mano, así como nosotros, a todo lo que estemos haciendo, por eso dice que lo coloque aquí en las manos, no para que usted se ponga pulserita solamente, ay, voy a mirar la pulserita para acordarme de Dios, no, sino que usted, muchas personas se ponen señales en el cuerpo que los identifica de diferentes religiones, inclusive de las mafias, se marcan sus cuerpos de esa manera. ¿Cómo se llama esto? Pandillas. Y también los brujos, los hechiceros, los paleros, los santeros. Se montan una cantidad de cosas y usted los ve, usted identifica que esa persona está poseída por el diablo y que le sirve a Satanás. La palabra dice que la tengamos aquí, la tengamos a mano todo el tiempo, la tengamos en nuestro corazón, la tengamos en las puertas de las casas, que la hablemos de a nuestros hijos desde que nos levantemos en el día, andando por el camino, al acostarte. Las 24 horas es la palabra de Dios. Cuando nosotros hacemos de esta manera la palabra, vivimos y experimentamos de esta manera la palabra y enseñamos a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros sobrinos, a nuestros hermanos, a nuestro papá, a nuestra mamá, les compartimos este mensaje. Entonces ya no tenemos la excusa de que es Satanás. Es que Satanás me tumbó la taza de café, es que Satanás me hizo que yo me olvidara, es que Satanás, porque somos nosotros los que nos olvidamos de Dios. Por eso en el texto base de hoy tomamos el movimiento de Mizpa. ¿Por qué decimos el movimiento? Porque hubo un mover de los hombres, hubo una determinación de los hombres, hubo una conclusión del pueblo judío, hubo una palabra que Dios le dio a ellos a través del siervo de Dios en ese momento, del sacerdote Samuel, pero además de eso hubo el mover del respaldo, el trono celestial, para que los filisteos no prevalecieran contra los hijos de Dios. Entonces los demonios son seres espirituales que no los vemos. Satanás es un ser espiritual que no muere y que no lo vemos. Pero nosotros, por la palabra,
¿Qué estamos haciendo en este momento? Estamos reunidos. ¿Ven la importancia del culto? Estamos reunidos nosotros delante de Jehová y no ponemos más como excusa a los filisteos. Ya no es el enemigo, porque el enemigo no tiene poder en mí. Ahora es el poder del Espíritu Santo el que me habita. Ahora Cristo es mi dueño. Él es mi dueño. Y muchas cosas no las vamos a ver. David estuvo durante toda su vida preparando el templo, la construcción del templo. Dio todo lo que tenía, pero no lo pudo ver. Pero ¿quién construyó el templo? Su remanente, su hijo. El rey Salomón construyó el templo. Entonces, cuando nosotros en el mover espiritual nuestro, en el mover de nuestra vida, el mover de nuestra vida está centrado en solo Cristo. Tenemos el reino de Dios de manera consciente como respaldo, pero también la bendición de la ciudadanía celestial. Yo soy ciudadano del reino celestial y por lo tanto tengo todo el respaldo del Dios Trino, todo el respaldo del trono celestial. Tengo la luz de Cristo que me guía, la luz de la creación está conmigo. Desde el principio Dios manifestó la luz para mí. Desde el principio Dios me creó a mí luz. Entonces ahí tenemos la absoluta victoria que quebranta y derrumba la oscuridad, que paraliza los desastres, que convierte un campo que está en una vida, una familia que está en absoluta destrucción y división, en una familia del pacto, en una casa donde se cumple la misión de Dios. ¿Y nosotros? Pues que somos los guardas. ¿Qué guardas? Los guardas espirituales del mundo, del mundo. Entonces, si usted vive en una región, usted es el guarda espiritual de esa región, pero además de esa ciudad y además de ese país, y además crea que como latinoamericano, Dios le dio el idioma español y nosotros tenemos una gran bendición con el idioma español por la cantidad de países que estamos unidos solamente por el idioma. Entonces, ¿qué excusa tenemos para predicar el evangelio? ¿Que no tenemos el idioma? Dios nos llama donde Él ya lo tiene determinado. Entonces, vamos, vamos a creer. Y como dice la alabanza, vamos, somos instrumentos que Él escogió. Proclamemos el nombre del Señor, porque Dios nos entrega todas las cosas, todas las cosas. Y vamos al segundo punto entonces, ¿qué es lo que de verdad Dios nos da? Porque digo de verdad, porque estamos hablando del verdadero avivamiento. ¿Qué es lo que Dios da? ¿Y qué es lo que Dios no da? Que mucha gente dice que es de Dios y no es de Dios. Que mucha gente lo acomoda para que sea de Dios, pero no es de Dios. Entonces Dios nos da, fíjense ustedes lo siguiente, nuestro modelo de vida es Cristo. Dios le dio a la humanidad, Dios dio a Cristo por la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, todo aquel que cree que Jesús es el Hijo de Dios, que es el Mesías, que es el enviado, que es el Salvador, que es Emmanuel, no esté perdido en la vida, no esté sufriendo en la vida, sino que encuentre la verdadera salvación en Cristo que nos da la eternidad desde aquí, desde la tierra. Pero aunque el Señor Jesucristo estuvo con todas las personas, estuvo sanando enfermos, estuvo levantando inclusive personas muertas, estuvo con las multitudes, Dios le dio una misión específica y una instrucción específica al Señor Jesucristo. Los discípulos, los discípulos, los discípulos. Por eso Él estuvo durante 40 días hablándoles acerca del reino de Dios, entrenándonos para vivir ahora en esta verdad absoluta espiritual del Cristo resucitado. Esa es nuestra verdad espiritual. Entonces, ¿dónde? Lo que de verdad Dios nos da. ¿Qué nos da? Así como le dio el Señor al Señor Jesucristo
la concentración en los discípulos, ahora nosotros los discípulos tenemos que entender por qué razón habían tres atrios en el templo. Y estos tres atrios están entrelazados dentro de la oración. ¿Qué es el atrio? Por lo que nosotros tenemos que orar y lo que nos tenemos que ocupar. Orar porque todas las naciones vengan al Señor. Orar para que todas las culturas sean quebrantadas y que solamente se establezca la cultura del reino de los cielos. Entonces, ahí está el atrio de los gentiles, el atrio de los niños, garantizar la continuidad del evangelio a través de ellos, pero el evangelio que es vivo, que es rico, que es deleitoso, que es sabroso, que lo deleita, que no hay nada en el mundo que sea mejor que el evangelio, porque no hay nada, hermanos, no hay nada mejor. Entonces, cuando vemos ¿cómo entonces hacemos? O sea, ¿cómo podemos hacer para que los niños, que los niños no quieren nada? ¿Cómo podemos hacer para que la gente venga? Si la gente no, hombre, no quiere. A través del atrio de la oración. A través de la oración de 24 horas. A través de la oración concentrada. A través de la oración nuestra dentro del aposento alto personal que quebranta los desastres de este mundo. Porque cuando el Señor preguntó, o el Señor dijo, yo voy a Sodoma y Gomorra, que nosotros, los que no conozcan lo que es Sodoma y Gomorra, fueron dos ciudades que estaban absolutamente corruptas, de todo tipo y género de corrupción, y Dios dijo que si habían allí personas que creyeran en Dios y estuvieran justificadas delante del Padre por la fe en el Mesías que había de venir, Él no los destruiría. Él no destruiría Sodoma y Gomorra, pero no habían. Entonces la destrucción de Sodoma y Gomorra no viene por sí misma por Sodoma y Gomorra, sino porque no habían justos allí. Porque donde hay justos, donde están los hijos de Dios, donde están los discípulos, donde están los remanentes, donde estamos nosotros que quedamos con el Evangelio, sabiendo por qué y para qué quedamos. ¿Por qué nosotros somos remanentes? El remanente es el que queda. ¿Por qué y para qué? Es imposible que Satanás se imponga, porque nunca va a vencer las tinieblas sobre la luz. Entonces no pereció por los pecadores, sino porque no estaba el pueblo de Dios allí. Si en nuestra iglesia, ¿qué es lo que Dios nos da? La palabra, el mensaje. Dios nos da todo dentro de Cristo. Si en nuestra iglesia nosotros en estos 3 días del fin de semana, nosotros buscamos el fin de semana, reunirnos el fin de semana, reunirnos el viernes. El sábado vamos a dar el mensaje. El viernes estamos dando el mensaje, el sábado estamos dando el mensaje, el domingo estamos recibiendo el mensaje del púlpito, el domingo seguimos en los campos. Entonces, nosotros somos la iglesia que tenemos el fin de semana, que el fin de semana estamos librando al mundo de los desastres. Y por eso es que la iglesia tiene que abrir la época de la meditación santa. Tenemos que enseñar a los niños y tenemos que enseñar a los jóvenes y tenemos que aprender nosotros mismos lo que es meditar dentro de Dios, sin aburrirnos, sin dormirnos. ¿Por qué nos aburrimos y por qué no dormimos? Porque no tenemos la fuerza espiritual, porque todo lo ha arrebatado el diablo. Va para allá, todo lo ha arrebatado el diablo. Todo lo ha arrebatado el diablo. Entonces nosotros tenemos que ser la iglesia que conoce lo que de verdad Dios desea. Hoy estamos hablando de verdad, de verdad, de verdad. ¿Por qué? Porque el padre de la mentira no descansa. Él no descansa. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por eso nosotros tenemos que tener la fuerza que lo venció a él en la cruz del Calvario, que es la fuerza de Cristo, la vida de Cristo en nosotros, estar avivados dentro de Cristo. ¿Por qué? Porque el lugar, lo que de verdad Dios desea y nos mira, como dice el Salmo 32:8, es donde están los evangelistas,
donde están los discípulos que van a predicar el evangelio. No los discípulos que buscan a Dios o las personas que buscan a Dios solamente para que Dios les resuelva. El problema con el marido, el problema con el perro, el problema con la mujer, el problema porque no tiene dinero, el problema de la enfermedad, el problema del problema del problema del problema. Y nunca salen del problema. No tienen evidencias de vidas libres y disfrutables en Cristo. ¿Por qué? Porque se mantienen dentro del problema. Se mantienen dentro del problema. Entonces, si en nuestra iglesia hay personas que van a hacer la evangelización del mundo, que hacemos la evangelización predicando el evangelio de Cristo, Dios nos entrega todo. Porque no es que Dios lo que esté buscando corazones sinceros, buscando discípulos sinceros. ¿Para qué? Para que se cumpla la palabra de Mateo 24:14. Cuando se ha predicado este evangelio del reino, del reino. ¿Y quiénes lo predican? Los que tenemos el disfrute del reino día a día. El respaldo del trono celestial, la garantía del respaldo del trono celestial, la garantía de la bendición de Manuel, la garantía de la bendición del Dios Trino, la garantía de que tenemos un Dios vivo y un Cristo que como dueño saca la cara por nosotros. Está pendiente de nosotros. Entonces, ¿qué falta? No hace falta nada más. Vamos a concluir. Y concluyendo con los 3 mensajes, nosotros somos la luz. Dios dijo, ustedes son la luz del mundo. Una luz no se esconde debajo de una mesa, ni se pone dentro de un closet. No se esconde dentro del closet. Está para alumbrar a todos. Y solo la luz es la que quiebra la oscuridad. Solo los hijos de la luz somos los que paramos los desastres en el nombre poderoso de Jesucristo que venció a Satanás. Lo venció y resucitó al tercer día, venció la muerte, venció el pecado, venció la maldición, quebró absolutamente todo, exhibió públicamente a los potestades y a los gobernadores, los avergonzó, los venció. Y nosotros ya no formamos parte de ellos, sino ahora nosotros somos la luz. Entonces, si nosotros somos los que quedamos, ya en sí esta es la obra maestra que trasciende todo. Yo quedo, porque nosotros hablábamos el año 2004, hermanos. ¿Qué hablábamos? Aferremos la palabra, agarrémonos de la palabra, hagamos la palabra nuestra. Esperemos confiadamente en el Dios que dio la palabra, pero desafiemos. ¿Por qué tenemos que desafiar? Porque tenemos que dejar la obra maestra eterna. Ahora nosotros somos la obra maestra eterna de Dios para esta tierra. Somos los que quedamos, los que haremos que otros queden, los que sabemos que en el poder del nombre de Cristo se trasciende todo. No hay nada imposible en Cristo. Y que nosotros somos los que tenemos que garantizar que cuando venga el Señor Jesucristo por segunda vez, haya fe en esta tierra. Haya fe en esta tierra. Entonces, si el pueblo de Israel supo que tenía que salir de Egipto para ir a Canaán y preparar la salida, preparar la tierra para la venida del Mesías, nosotros sabemos para qué nosotros estamos preparando la tierra. Para la segunda venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Cristo es el Señor de la segunda venida. Entonces, ¿qué hacemos? Disfrutemos. Disfrutemos que toda la palabra que el Señor nos dio en el año 2024 se cumplió y mucho más allá se cumplió la palabra y se seguirá cumpliendo. Porque nosotros somos los representantes de Dios aquí en la tierra, los embajadores del reino de Dios aquí en la tierra. Somos los hijos del Dios Altísimo que anuncian el camino de la salvación. Eso somos nosotros. Y así aún nos reconocen las fuerzas de la oscuridad. Pero la fuerza de la oscuridad sabe si somos nosotros o no somos nosotros. ¿Dónde está nuestro interés? ¿Dónde está nuestro interés? Y si nosotros no hacemos otra cosa, sino todo lo que hacemos lo hacemos dentro de Cristo,
sin duda alguna. Lo que más mueve a la gente, que es la economía de la luz, la economía, perdón, el dinero, el dinerillo, Dios trae la economía de la luz como respuesta. ¿Por qué? Porque si el deseo de Dios es que nosotros estemos abundantes en todo, que nosotros recibamos abundancia en todo y que prosperemos en todo como prospera nuestra alma. ¿Por qué y para qué? Porque a través de la economía de la luz se salva la iglesia, que hace las misiones y que levanta a los remanentes. Por eso nosotros damos con gozo y con alegría, porque sabemos que formamos parte del establecimiento del reino de Dios en esta época. Somos los que quedamos en esta época y los que hacemos que otros queden a través de nuestro testimonio de vida dentro de Cristo Jesús. Entonces, nosotros, ustedes, van a tener la victoria porque Dios, la gracia de Dios, nos levanta como testigos del poder del Evangelio, testigos de Cristo, testigos vivos, que tenemos vidas que fructifican y que fluyen y que se mueven, haciendo el movimiento de la palabra, el movimiento de la oración, el movimiento de los discípulos. ¿Por qué? Porque el que no se mueve está muerto. Pero la palabra que es viva y poderosa, que nos habita a nosotros, es la que nos guía por el poder del Espíritu Santo para que como templos vivos de Dios salvemos y sanemos este mundo. Amén. Sí, vamos a orar. Hermanos, nosotros, Iglesia Manuel Latinoamérica, tenemos un viaje misionero para Perú. Yo me voy a mover a Perú, pero el viaje misionero no es porque yo me mueva a Perú, sino porque el viaje misionero es cuando la persona sale de donde generalmente vive para ir a un campo, a atender ese campo, a compartir el evangelio de vida que destruye a Satanás, sus desastres y sus trampas, sus moldes, sus lazos, que libra a la iglesia. Y nosotros estamos siendo invitados a una iglesia. Nosotros vamos a una iglesia y vamos a compartir el mensaje con los miembros de esa iglesia. Inicialmente iban a ser solamente jóvenes, ahora el pastor quiso invitar a los adultos y ahora me está diciendo que si puede invitar a otros pastores y a otras personas que él conoce de otras iglesias. Aleluya. Pero esto nosotros no lo podemos hacer sin la oración. Por supuesto que nosotros estábamos orando desde que empezamos a hablar de este viaje. Digo, cuando hablo de nosotros, estoy hablando de los hermanos que están en Perú y establecimos oración y hemos estado orando por esto de manera sostenida. Pero mi hermana Yaén me decía, ¿y por qué ustedes no comparten la oración con la iglesia? Y es verdad, ¿por qué no compartimos los títulos de oración con la iglesia? Si nosotros somos todos miembros del mismo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Entonces, en este momento vamos a orar y yo dividí la oración por cuestión de tiempo en dos partes, pero para la oración la dividí en dos partes y ahorita vamos a leer la primera parte, vamos a orar con la primera parte. Todos involucrémonos en esto, porque falta una semana para que yo me vaya de viaje y luego va una semana completa. Vamos una semana completa, intensa, intensiva en el campo. No solamente de donde está la iglesia, que se llama, el pueblo se llama Pucusana, sino que tengo invitaciones en Lima para visitar hogares que se han abierto para recibir el mensaje de Cristo. Y hay otra iglesia en Lima, está en un sector que se llama Chorrillos, que también, donde también estamos invitados para ir a compartir el mensaje del Evangelio. Entonces, durante estas 2 semanas, la oración de la mañana va a estar centrada vamos a estar centrados como iglesia en orar por el establecimiento del reino de Dios en Lima. Y así como se hace en Lima, como se hace en Perú, que la torre de luz, que es Cristo,
ilumine toda Latinoamérica desde Canadá hasta Argentina y todos los países de habla hispana. Amén. Vamos entonces a orar.